Ayer fue el último día de la feria del libro y me convocó la gente de Radar, que es la organización que agrupa a todas las secretarías de cultura de los sindicatos del país, tanto de la CTA como de la CGT, a su stand a dar una charla, franqueado nada más y nada menos, invitadísimo y muy regocijado yo también, por dos grandes luchadoras, Angélica Graciano de UTE Cetera y María Laura Torre de la SUTEBA, el gremio docente de la provincia de Buenos Aires. Gente a la que yo particularmente admiro mucho porque en los momentos oscuros del neoliberalismo estuvieron al frente de todas las peleas. Le debemos mucho a los docentes, no es casualidad que un proyecto como el neoliberal haya elegido a los maestros y a las maestras, a los profes y a las profes como blanco de sus políticas de estigmatización, ¿no? Después de la política kirchnerista, los más atacados fueron los maestros y las maestras. Recordarán ustedes lo que ha sido la Gestapro o la Gestapo Pro. Recordarán las campañas sucias contra Roberto Baradel, las amenazas de muerte contra su persona. Recordarán que Vidal todo el tiempo era insistir contra él y contra los docentes. Recordarán la imagen de un maestro con su guardapolvo empujando el escudo transparente de la policía de Horacio Rodríguez Larreta frente al Congreso de la Nación, en una de las tantas represiones que se inauguraron en el proceso neoliberal. Recordarán también cómo los docentes se plantaron con grandes marchas y grandes movilizaciones, a lo que el macrismo respondió con el procesamiento, por ejemplo, de todos los rectores de las universidades nacionales durante muchos años, algunos todavía están encausados, escudriñando en el uso del presupuesto educativo, que en realidad lo que querían era reducirlo. Al fin de cuentas de eso se trató, las universidades la pasaron muy mal también. Yo por eso exijo muchas veces, creo que hubo o está por prepararse un gran acto, de que todo el sistema de conocimiento, la producción científica del país salgan a expresarse sobre el drama que implica el neoliberalismo, porque muchas veces hablamos de la noche de los bastones largos, como si la noche de los bastones largos fuera un episodio lejano del siglo pasado, cosa que es, pero hoy por hoy se prepara nuevamente el oscurantismo para reprender a aquellos que son dadores de conocimiento, productores de conocimiento y que lo quieren compartir democráticamente con el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el paradigma que abriga el neoliberalismo es otro. No son los profes, los docentes, los maestros, las maestras los que deben socializar ese conocimiento, hacer que la escuela o la universidad sea la escalera social para que la gente viva mejor, sino que pretenden que lo hagan las empresas. Es comprar conocimiento enlatado, comprar ciencia enlatada, comprar cosas que ya están resueltas y trabajan sobre un paradigma, se llama así, el paradigma tecnodeterminista, ¿no? Donde la tecnología todo lo resuelve. Miren, el hecho del aprendizaje sigue siendo un acto de amor, lo decía ayer Graciano, también Torre, sigue siendo un acto de amor. Lo que pasa en un aula sigue siendo un acto de amor. El proceso de aprendizaje exige algo que no lo puede dar una máquina, lo siguen dando personas. Yo soy un fanático de la tecnología, en el sentido no estricto, quiero decir, me gusta, me parece bien, no estoy en contra de la tecnología porque creo que la tecnología nos ha permitido a la sociedad humana cosas inimaginables y cuando yo hablo de tecnología estoy hablando del teléfono celular, pero también estoy hablando de Leonardo da Vinci, ¿se entiende? O sea, estoy hablando de todo lo que ha sido el proceso de desafío al pensamiento que nuestra especie ha encarado a lo largo de los siglos. Y me parece increíble las cosas que ha logrado y conseguido, y las cosas que está logrando y consiguiendo. Pero la pelea histórica ha sido siempre quién se apropia de ese conocimiento y para qué. Es lo mismo que pasa con la plata. ¿Quién se apropia de la renta y para qué? Bueno, ¿quién se apropia del conocimiento y para qué? Durante la década del 90 se ha naturalizado que el saber o el dominio del destino está en manos de determinados sujetos, ¿no? En una época, hace muchos años, en la Edad Media, en el oscurantismo, si se quiere, el que sabía el destino del mundo era el cura. Hablaba en una lengua que no se le entendía, el latín. Vamos a empezar por ahí. Le daba la espalda al resto de la gente y cuando quería tenía WhatsApp, tenía un chat
con Dios. Y Dios le decía, bueno, ñato, vos tenés que hacer esto. La gente decía, el ñato dijo, nos tiramos todo al agua. Y la gente iba y se tiraba al agua. La palabra de Dios encarnada en ese ñato era una palabra que no se desafiaba. Estaba el poder de las cosas en esa palabra. Hoy el tiempo ha cambiado. Después de los 90, la palabra que se escucha, o la palabra que tiene el dominio de lo absoluto, o el dominio del futuro incluso, es la palabra del CEO. ¿No? Nosotros leemos toda la mañana el diario El Cronista, y el diario El Cronista tiene una columna semanal que es palabra de CEO. El CEO es el piloto del avión donde viajan los accionistas de una empresa. Es un empleado recontra jerarquizado, hasta que después capaz que mete 2 o 3 buenas campañas, 2 o 3 años donde le hizo ganar plata a la empresa y lo convierten en propietario también o en accionista. Entonces, el CEO, por ejemplo, Mañeto era el CEO de Clarín, hoy es uno de los dueños también, pero era el CEO de Clarín. Y así hoy el CEO ocupa ese lugar de autoridad, porque el CEO representa la autoridad de las empresas. Se nos ha metido en la cultura, esto tiene que ver con la cultura neoliberal, que las empresas son mejores que el Estado proveyendo servicios. Esto viene, obviamente, de lo que fue esa reversión, esa revolución a la inversa, que fue la década de 90 en Argentina, donde, producto de la fantasía del uno a uno, descapitalizamos al patrimonio nacional, el patrimonio público, nos volvimos más pobres como país, más dependientes como país, más colonia, si se quiere, pero por el otro lado, durante 6, 7 años, 10 años, qué sé yo, un montón de gente supuso que un peso era un dólar. 10 años, una década en la vida de las personas no es poca cosa. Pero también sabemos ahora que eso estalló por los aires. Estalló por los aires en el 2001. Porque las fantasías un día se acaban. Hay algo que se llama realidad que rompe el conjuro en algún momento. Y la fantasía pasa a ser eso, una frustración. Y lo que queda es la realidad de lo que sos. Quedaste con un país más endeudado, un país más pobre, mucho más desigual, con excluidos. Hoy Clarín todavía se espanta de que haya pobres en la Argentina. Y sí, la exclusión social llegó con los 90, de la mano del CEO y de la racionalización empresaria, que reemplazó al militante y reemplazó, como emisor con autoridad, reemplazó a la política también en un punto. Por eso llegaron los Macri a la política, como CEO. ¿No? Llegaron un montón de personajes que en realidad eran buenos en cosas que no tenían que ver con administrar el Estado. Así estamos, o así estuvimos hasta que llegó Néstor Kirchner. Pero ¿por qué la columna de hoy se llama El País Google? Miren, nosotros estamos haciendo ahora, pasando de ese capitalismo donde el CEO funcionaba haciendo grandes negocios porque piloteaba el destino de los fondos de inversión, etcétera, etcétera, a otro capítulo en el capitalismo moderno, que como sabemos y como dice Cristina, es el sistema de producción y servicios que sigue existiendo más eficaz. No hubo otros que pudieran modificarlo, pero que sí hay una disputa al interior del capitalismo sobre si el capitalismo lo manejan los mercados con un grado de autonomía frente al Estado, o el Estado sirviendo a ese grado de autonomía de los mercados, es decir, de las empresas, o si es el Estado el que se arroga la competencia y la direccionalidad que tiene que tener la empresa, que tiene que tener la producción en una sociedad capitalista, esa producción de bienes y servicios. También está la discusión sobre si la tecnología la tiene que administrar el Estado, producir, administrar, enfocar el Estado, o lo tienen que hacer los privados. Los privados, ojo, en todo lo que se llama inversión y desarrollo, en I+D, ponen mucho dinero. También reciben muchos subsidios del Estado. El Estado también. Acá tiene el INTI, el INTA, el CONICET. Nosotros ponemos un montón de plata en desarrollo del conocimiento, que lo apropian los privados la mayoría de las veces. Y después los privados que se apropiaron de ese conocimiento que genera el Estado te lo quiere vender recontra caro a vos. Y te dice que el Estado no sirve para nada y lo que sirve son los privados. No. Cuando ellos te dicen que lo que sirve son los privados, en realidad lo que están diciendo es que quieren hacer negocio con tu plata. Es la forma en que los que saben hacer negocios hacen negocios. No hacen plata con plata propia, hacen plata con plata ajena. Y allí es interesante porque aparece entonces un nuevo paradigma, que es el del capitalismo de valorización financiera y con un altísimo componente del impacto de lo que se llaman las TICs o de las nuevas tecnologías, o si se quiere, esta explosión de la inteligencia artificial. Yo por un momento les pido que hagan el ejercicio de reemplazar inteligencia artificial por conocimiento, porque inteligencia artificial no es otra cosa que conocimiento aplicado.
con un montón de otros desarrollos. Yo no soy un especialista, no soy un tecnólogo, pero sí con un montón de otros desarrollos que son fascinantes, realmente fascinantes. Uno está en interacción constante con esa inteligencia artificial y no puede creer lo que pasa o que sucede, pero inteligencia artificial hoy hay en casi todo. Ahora, también es cierto que esa evolución está, o pareciera estar, fuera del alcance de la mayoría de la gente, y que hay un sector que pretende utilizar ese desarrollo científico, técnico, esta verdadera revolución de la especie, esta revolución del conocimiento, para algo que es más viejo que el hongo del pan. Es decir, para acumular renta indefinidamente y hacer de ricos que ya son muy ricos, formidablemente ricos, y de pobres que son muy pobres, pobres recontra miserables. Eso es viejísimo. No tiene nada que ver con la inteligencia artificial, es parte de una locura, si se quiere, de la codicia, que se impone muchas veces como pensamiento de aquellos sectores que ven en la opulencia o ven en la riqueza la traducción de algo que podría llegar a denominarse un halo divino, ¿no? Esto está muy presente en algunas filosofías, ¿no? El tipo que es rico, a través de su riqueza, o a través de la riqueza del rico habla Dios. Porque la vida le dio oportunidades y le dio oportunidades porque hizo las cosas como Dios quería. Eso está muy presente en las teocracias, pero no tanto también. En el principio del capitalismo te diría que está muy presente. Quiero volver sobre este punto porque en Vicente López, provincia donde gobierna a distancia Jorge Macri, vieron que la posibilidad de la inteligencia artificial a Jorge Macri, la posibilidad de su teléfono celular ser o querer ser intendente de la capital y a su vez ser intendente de Vicente López. Lo cierto es que allí se desarrolló ya desde el año pasado una escuela que se llama Escuela Google. Escuela Google. La escuela Google, que funciona en Vicente López, les decía, recibe computadoras, internet, un montón de cosas de Google, la empresa Google, la compañía Google. Esa escuela antes se llamaba Manuel Dorrego. Entonces la distancia que hay entre que una escuela se llame Manuel Dorrego y una escuela que hoy se conozca como la escuela Google es también la distancia que hay entre el uso o el buen uso de las tecnologías y el mal uso que puede dar las tecnologías. ¿Por qué? Porque en esas escuelas lo que se privilegia es un proceso de tecnificación de contenidos, ¿sí?, que muchas veces desconoce el papel que tienen, en la mayoría de los casos, el proceso o el papel que cumplen maestros y maestras en el proceso de aprendizaje. Es mucho más complejo, es mucho más profundo, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué, a partir de este nuevo paradigma, nosotros, a nuestras escuelas, a las escuelas de educación que se rigen por la educación pública, de gestión estatal o de gestión privada o gestión social, dejamos entrar a estas corporaciones creyendo que estas corporaciones tienen intereses neutros frente a lo que ofrecen. ¿Se entiende? Miren, empieza a haber en el mundo escuelas que se manejan las aulas con algoritmos que determinan qué sector del aula está prestando atención y qué sector del aula no está prestando atención. Como si la desconexión en un momento del aprendizaje no fuera parte del aprendizaje. ¿Se entiende lo que digo? Hay cuestiones hasta pedagógicas que se están empezando a dejar en manos de la inteligencia artificial. Y eso rompe con una forma tradicional y clásica de transmitir el conocimiento que no deja de ser un proceso basado, como decían ayer estas expertas en educación con las que estuve, en el amor. En el amor humano. La transmisión de conocimiento es un área del amor humano. Dejarlo en manos de las máquinas o de la inteligencia artificial per se, y es algo que por lo menos debiera ser discutido de otro modo. ¿Saben por qué les digo? Porque nadie está discutiendo la legitimidad de que Google tenga o apoye una escuela pública. Al contrario, a mí no me parece mal. Es como cuando me dicen, che, ¿vos no querés donar las tapitas para el Garrahan? Y sí, ¿qué me importa? Yo dono la tapita para el Garrahan. Ahora, yo quiero que Garrahan lo maneje el Estado. No quiero que lo manejen las tapitas que yo pueda juntarle. Que lo maneje el Estado. Que los estados que componen su directo pongan el dinero para que funcione y funcione bien. Porque me interesa que los pibes de mi país tengan la mejor atención. No quiero sentirme un héroe porque dono 20 tapitas. Eso está bien. Está muy bien que Google ayude a la escuela, quiera entrar en esos procedimientos. Ahora, esto simplemente es para reflexionar. Yo no me meto con nadie. Yo no me quiero pelear con nadie, ni quiero tener la verdad revelada en nada. Mis verdades son relativas, como decía ese gran maestro que tuvimos, y no son absolutas.
Ahora, ¿vieron con qué facilidad Google entra a una escuela y le cambia el nombre? Ya no se llama Dorrego, sino que se llama Google. Y por el otro lado nos cuesta un montón que diputados y diputadas voten de una vez. ¿Para qué? Para que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo sea universidad en la Argentina. ¿Vieron lo que cuesta? Porque pareciera que las madres son portadoras de una ideología que sí debe ser combatida. ¿Por qué? Y porque las madres no tienen, la verdad, vamos a decirlo, ni las madres, ni las abuelas, ni los hijos, ni yo, ni muchos, no tenemos como objetivo la creación de riqueza. En todo caso, lo que discutimos es cómo se distribuye, y en todo caso vemos que hay otras cosas que no solamente tienen que estar vinculadas a las cuestiones de las empresas. Hay otras dimensiones de la vida. ¿Son importantes en el sistema de producción y servicio capitalista de las empresas? Sí. ¿Hay que tener discursos antiempresarios? No. ¿Es todo lo que vale en la vida? Pero por supuesto que no. La memoria, la verdad, la justicia, el amor, el sentido de comunidad, la felicidad, son todos conceptos muy humanos, a los que la inteligencia artificial se asoma. Por supuesto que sí. El único riesgo es que la inteligencia artificial casi siempre está generada con un sesgo. Es el sesgo de quien la genera. Y con esto termino. Hay una justicia en los Estados Unidos, en Poder Judicial, en algunos sectores se implementó un programa por el cual los fallos judiciales los determinaba un algoritmo. Claro, uno piensa y dice, está muy bien eso, porque a fin de cuentas, mató, le escupió el ojo, le da 25 años. Y el algoritmo, le metían la información, el algoritmo decía 25 años, ¿viste? Como cuando vas al estacionamiento, entonces le das el ticket, apretás un botón y dice, tuvo tanto tiempo, tanta plata. Bueno, muchos se entusiasmaron con eso. Después se dieron cuenta que la mayoría de las condenas las recibían aquellos que eran de una etnia en particular, los afro, ¿sí? Los afroamericanos. Y después se empezaron a investigar y se dieron cuenta que en realidad el problema que tenían con el algoritmo era genial, pero el que había inventado el algoritmo era un poquito nazi. Entonces le había puesto a ese algoritmo todo su prejuicio, toda su carga prejuiciosa. Por eso es interesante hablar de memoria, de verdad, de justicia, de igualdad, de felicidad. Hay que seguir hablando de las cuestiones que hacen y producen cultura, porque es a través de esa cultura que nos vamos a defender de aquellos que nos quieren vender neutralidad cuando no la hay. No es lo mismo tener un país que un país Google. No es lo mismo tener una escuela que se llame Manuel Dorrego, con lo que implica el nombre de Manuel Dorrego, que una escuela que se llama Escuela Google. No es lo mismo que haya dentro de las aulas maestros y maestras, ¿sí?, de carne y hueso, que nos enseñan a luchar y a soñar y a resistir, que tener un algoritmo, ¿sí?, que representa nada más y nada menos que abultadísimas cifras de acumulación de renta en algunas corporaciones a las que nosotros queremos que le vaya bien, pero más queremos que nos vaya mejor a nosotros. Caballero de Día.